de Milagro caminar. Presidente de mesa, el doctor Norberto Larroca, presidente de Argentina Salud Comunidad. El doctor Héctor Bassano, de la República Federal Latinoamericana de Hospitales, Argentina. Doctor Jorge Rojas, Asociación de Hospitales de Chile. Doctor Juan Carlos Linares, Federación Internacional de Hospitales. El doctor Ignacio Para Rodríguez Santana, presidente de la Fundación Bamberg. Los escuchamos. Bueno, voy a presentar esta mesa haciendo algunos repasos como presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales. Esta es una mesa que va a traernos algunas visiones de las experiencias internacionales. Contamos con representantes efectivamente experimentados, con trayectoria. Podemos nombrar al doctor Bassano, que es director ejecutivo de la Organización Iberoamericana de Servicios de Salud, con sede en Madrid, y director ejecutivo también con el mismo cargo de la Federación Latinoamericana de Hospitales, o sea que tiene una visión general de los sistemas. Tenemos también la presencia de Ignacio Pará, que es el presidente de la Fundación Bamberg de Madrid, es directivo de la Organización Iberoamericana de Servicios de Salud de España, con una gran experiencia en el armado y debate, discusión de congresos, talleres, reuniones de líderes, con gran aporte para la reforma de los sistemas en Europa. Lo tenemos a Jorge Rojas, representante de Chile, economista, abogado, es vicepresidente de la Asociación Gremial de Chile y también vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, y al doctor Juan Carlos Linares, que es miembro del Consejo de la Federación Internacional de Hospitales. Es un orgullo para los argentinos tener en la posición del Consejo de la máxima entidad mundial que representan las asociaciones de hospitales del mundo. O sea que también vamos a tener una visión. Yo les quiero comentar de que bajo el punto de vista internacional tenemos un proceso que complementa un poco cosas que ya había planteado ayer, un proceso de reforma en muchos países que hay que tenerlo en cuenta. Vivimos en una etapa de reforma, por eso hay este debate que se presenta en Europa por la escasez de los recursos económicos que están haciendo tambalear los modelos tradicionales europeos de gran éxito, como el español, el italiano, el inglés. Bueno, todos estos países están en procesos de reforma, hay que tenerlo en cuenta. Y en América Latina tenemos muy activos a los colombianos, que están haciendo un retoque de las reformas que ya han hecho, a los chilenos, que también siempre están retocando el modelo de reforma que hicieron hace 15 años, pero están trabajando, a los uruguayos, atención con los uruguayos, que están en plena reforma y haciendo yo creo que una reforma extraordinaria. Hace 3-4 días estuve reunido con el nuevo ministro de Uruguay, que está llevando adelante el cambio,
una reforma que la quiero resaltar porque es una reforma que integra todos los recursos existentes, estatales, privados, gremiales, todo lo que está lo tiene integrado en una ley nacional que la promulgó el gobierno de Tabaré Vázquez y que la está llevando adelante Mujica en esta etapa con gran entusiasmo. Y creo de que muchos países de la redonda van a empezar a mirar lo que están haciendo los uruguayos, que tenían un sistema muy inequitativo, con mucha gente fuera del sistema, y me parece que están bien encaminados. Vamos a seguir trabajando con el ministro, nosotros vamos a seguir trabajando con el ministro de Uruguay para complementarnos, porque también hay un tema de las reformas donde hay impactos regionales en la relación de los países y de los sistemas y las redes. Quiere decir que estamos ahí dándole importancia a las experiencias internacionales, porque estamos todos embarcados en el mismo tren, mucho más que antes eran un poco que uno analizaba lo que hacía el otro, un poco era como una cuestión cultural del sanitarismo, ver qué hace uno, qué hace el otro. No, ahora no hay protagonismo. Vamos a empezar con el doctor Bassano, que le vamos a dar la palabra. Doctor Bassano. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, felicitar a Carlos Pesa y su gente por este magnífico congreso que nos dieron. Como miembro fundador de la CAES y la responsabilidad que nos ocupo en estos 17 eventos, la verdad felicitarlo a Carlos porque esto ha sido magnífico, ha superado todas las expectativas, y a su gente, que es tan importante lo que decimos. Esto que estoy poniendo como primera filmina parecía redundante porque es todo lo que se viene diciendo de la cobertura en salud a toda la población en un marco de igualdad y uniformidad. Evidentemente ya sabemos y se planteó que de los 500 millones de habitantes que tenemos en América Latina, al 30%, o sea, 150 millones de personas no le toca. No le toca y lo he palpado, y pese a que en todos los países tenemos como referencia que el eje del sistema es el hombre. Estos últimos meses he andado por España, he andado por Colombia, por Brasil, por Puerto Rico, como en función de director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Hospitales, y charlando, y como decía Norberto recién, estuvimos en España hace poco y pensábamos que el modelo de financiación por recursos generales era el perfecto, y nos dimos cuenta que la gente plantea que tiene la máxima inequidad en los sistemas, que por ahí lo va a plantear Ignacio Santana. Y en nuestro país a la gente no le toca mucho, no le toca lo que están financiados por la Seguridad Social. Sabemos que hay muchas obras sociales que tienen recursos mínimos para atender, no le toca al que está atendido por el Estado. Vemos en los hospitales que mucha gente tiene que hacer colas, días de espera y todo, y no le toca inclusive a la gente que tiene los prepagos, porque hay prepagos buenos y hay prepagos básicos y no le toca. O sea que esto que nosotros planteamos de salud para toda la población, creemos que los estados nacionales y provinciales deben destinar los recursos necesarios para que se cumpla esto de la igualdad, de la accesibilidad, de la eficacia y la eficiencia en el menú prestacional. Bregamos por una legislación nacional de consenso para la materia de salud que competen tanto a la nación y a las provincias, y una ley federal de salud con la función rectora del Ministerio. Se habló mucho ayer, e inclusive hizo mucho hincapié el ministro en la función rectora del Ministerio de Salud, pero que no dependía solamente del Ministerio, como se dijo en muchas ponencias, sino que depende de otros factores. Inclusive se llegó a decir acá un representante de una obra social provincial que solamente el 15% dependía de la salud de los ministerios, y que lo demás dependía de la educación,
del control de excretas, de agua y todo, que nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, el ministro de Salud no es el único que puede solucionar el problema de la salud, por eso es que pregamos siempre por la política de Estado en salud. Pero es importante esto, que articular los recursos de la nación, la provincia y los municipios, englobando todas las leyes vigentes y como las resoluciones. Y otra cosa importante que se dijo también, ayer lo dijo Gustavo, que el Instituto de Jubilados debe quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, regulado por ley de salud a implementarse. Hay recursos que parece que alcanzaran para atender la salud de nuestros viejos, pero con valores paupérrimos a los profesionales y a las entidades. Entonces esos recursos que tendrían que ser dedicados a la salud se dedican a financiar otras cosas. Por eso pensamos nosotros que tiene que estar bajo el ejido del Ministerio de Salud. Que se contemplen las propuestas realizadas en reuniones multisectoriales reguladas en el Estado, los múltiples aspectos del mercado, favoreciendo la participación ciudadana, la integralidad, el desarrollo de la equidad, la solidaridad y la universalidad del sistema de salud. Nosotros, a través de la Confeclisan, participamos activamente en todos los foros, pero evidentemente se nos escucha, pero es muy poco lo que se puede tener como resultado de los aportes que nosotros realizamos. Gustavo Mamone, como presidente de Confeclisan, está permanentemente bregando para que podamos tener esa inserción. Deben planificarse los servicios sanitarios en redes integradas, ya se habló esto, redes verticales, articulando lo estatal con lo privado, con énfasis en la atención primaria, promoción, prevención, distribuyéndolo por complejidad y región. Pero una articulación en serio, una articulación estatal y privada que disminuya los costos, porque hay capacidad instalada muy sobresaturada en algunos lugares donde tenemos la misma complejidad de lo estatal que lo privado, superponiendo y haciendo gastos innecesarios en salud. Nuevos modelos de atención médica, cambiando la financiación de la oferta por el financiamiento de la demanda sobre la base de la medicina basada en la evidencia. Nosotros tenemos una experiencia muy buena en la provincia de Buenos Aires con el Instituto de Obra Médico Asistencial, donde asistimos 1.800.000 afiliados junto con la entidad romana de Alquiliva y las entidades médicas. Es un modelo que ha dado un ejemplo en lo que significa los recursos a la demanda y no la oferta. Yo creo que es un modelo para copiar, no obstante que a veces estamos bregando por mejores valores. Estimular la gerencia eficiente en todos los niveles. Nosotros decimos que los profesionales y los usuarios deben asumir su rol en la buena asignación y uso de los recursos. Así creo que el representante de Jujuy estaba manifestando este tema. La importancia que le tenemos que tener en cuenta a nuestros profesionales, la tenemos lo más evidente en el uso irracional de las prótesis. Nosotros en este momento en la provincia estamos tratando de racionalizar a través de la obra social, con una reforma a la provisión de prótesis, los monstruosos recursos que se dilapidan en un nivel de que está gastando el 25% del gasto del segundo nivel en prótesis, que para nosotros es una barbaridad. Por eso decimos de la responsabilidad que deben tener el sistema, los profesionales y también los usuarios, ¿por qué no? Los usuarios que muchas veces son sus propios médicos de cabecera, que van, en vez de atenderse por el médico clínico, van directamente a cada especialidad a requerir cosas que por ahí no están ni comprobadas ni basadas en las evidencias y dependen mucho de lo que se ve o se mira en internet o en televisión. El recurso humano debe formarse vinculado a las necesidades cambiantes del mundo y del sistema de salud. Ayer en la última reunión, en la última jornada, el doctor Sheldon planteaba cómo están haciendo y modificando la capacitación del recurso humano en función de las necesidades. Nosotros también lo estamos haciendo. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un Instituto Superior en Salud y un convenio con la Universidad Maimonides, donde tenemos el orgullo que el año pasado formamos 420 enfermeros profesionales y 200 licenciados en enfermería. No es poca cosa. Hoy ustedes vieron, el representante del Ministerio dijo que también a nivel oficial en la provincia de Buenos Aires se está generando este recurso, pero nosotros como sector privado tenemos la satisfacción de poder mostrarlo y lo tenemos. Incorporar un capítulo en el Código Civil legislando en materia de responsabilidad derivada de los actos realizados por las profesiones liberales. Y esto viene concatenado con
que en materia penal bajara al máximo la pena por el homicidio y lesiones culposas derivadas del acto médico-asistencial. Hoy día, señores, se asimila a un conductor borracho que atropella a 120 kilómetros a un transeúnte y tiene la misma pena un médico que en una urgencia tiene que atender a las 3 de la mañana a un paciente en una emergencia sin tener una diferenciación. Esto es una barbaridad. Nosotros pensamos que esto debe cambiarse. Venimos bregando a nivel de la provincia y a nivel nacional para que se cambie estas leyes del Código Penal. Respecto a la facultad de las provincias para legislar, en la provincia de Buenos Aires lo que es válido para las demás es un imperativo del gobierno que debe cumplir el que surge del artículo 36 de su Constitución, que dice que la provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, y dentro de uno de esos derechos es la salud. Nosotros esto creemos que es de suma importancia para tener en cuenta para los funcionarios. Sancionar una ley o digesto provincial sobre salud, derogando el extraordinario número de normas existentes, muchas de ellas contradictorias y en desuso o en desuso. Frente al imperativo constitucional, no se justifica, resulta irrazonable, irracional la carga tributaria que afecta al sector. Ustedes saben, venimos bregando por esto hace muchísimo tiempo, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Nos tuvieron con la zanahoria del IVA, que desgraciadamente no pudimos cumplir ese objetivo de poder hacer ese uso para contribuciones del personal. El Estado provincial debe aportar el déficit que se pudiera originar en el IOMA, lo dice la Ley 6982, no obstante la muy buena relación que nosotros tenemos con el IOMA, el buen convenio que llevamos adelante, pero a veces pretenderíamos que los recursos sean superiores porque estamos siempre al límite de las necesidades asistenciales que tienen no solo nuestras instituciones sanatoriales, sino nuestros profesionales médicos. Evitar la litigiosidad indebida por supuesta mala praxis, dictando una ley especial de mediación en salud y racionalizando el beneficio de litigar sin gasto. Tuve la buena nueva la semana pasada en un congreso donde participó el superintendente de Servicios de Salud, el doctor Velagio, que manifestó que estaban trabajando a nivel nacional y con la Suprema Corte de Justicia respecto a la mediación previa a la mala praxis, donde la Suprema Corte exigía que en cada provincia la superintendencia tenga regionalizado esto, porque son casos que deben resolverse en 24 horas, pero por lo menos tenemos ya la noticia de que se está trabajando en este tema. Decimos que de no incorporar el Seguro Nacional de Salud a los carentes de cobertura, se debe crear un sistema sanitario provincial que lo cubra, haciendo realidad esto que decimos de la universalidad, igualdad, uniformidad y equidad. Constituir la red sanitaria de uso público con servicios del Estado y privado regidos por las comunes de habilitación, categorización y acreditación. Ustedes saben que en la provincia nosotros tenemos que habilitar, categorizar y acreditar nuestras entidades. Los hospitales se inauguran, pero hoy vi con buenos ojos el plan del quinquenio que planteó nuestro subsecretario. Tengo que tener una especial mención a nuestro ministro Alejandro Colia, que trabajamos mancomunados. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio para atención de los carecientes que no pueden ser atendidos en el hospital, pero en este momento ya le digo, si está por acá mi amigo Alejandro Costa, que le diga al ministro que queremos participar en este plan del quinquenio, queremos ser consultados. Yo creo que tenemos la enjundia como para participar. Yo sé que así lo vamos a hacer, pero creo que todas las entidades prestadoras privadas le vamos a dar el apoyo al ministro para que pueda cumplir ese plan y poder solucionar los déficits de salud que tenemos en la provincia, que no son pocos, pero está la voluntad de poder llevarlos adelante. Reglamentar la constitución, habilitación y funcionamiento a nivel del provincial de empresas de medicina prepaga, y esto es muy importante lo que digo, admitiendo la oferta de cobertura parcial y especializada, porque esto no es solamente, estoy hablando de medicina prepaga de los grandes emporios, ni como amigo Claudio con su médica, o Frau Meni con su prepago. El tema está en nuestros sanatorios. Nosotros también tenemos prepagos en los sanatorios. O sea, y es muy importante que se permita, y es algo que la legislación provincial, la legislatura provincial puede hacer, es que admitir las coberturas parcial, porque esto no solamente es beneficioso para el paciente, sino que disminuiría el alto costo que a nivel provincial tiene el Estado, porque es un gasto que pasaría, que hay gente que puede cubrir un programa parcial de atención de alta complejidad y no usaría los recursos del Estado
que son tan necesarios para otra población cada vez creciente. Por eso estamos en la legislatura también presentando un proyecto al respecto. Privilegiar con programas especiales evitando superposición a la niñez. Bueno, en el programa que presentó hoy el Ministerio de la Provincia hay parte de esto. Nosotros decimos que hasta completar lo que es una ley provincial de salud hay que trabajar en programas y sobre todo la niñez, la ancianidad, temas vitales para la salud de la población. Legislar sobre el respeto al derecho de los pacientes y de los profesionales y servicios médicos asistenciales. Nosotros tenemos la 26.529, la ley del derecho del paciente, pero se olvidaron de algo, el derecho de los profesionales. O sea, todavía está sin reglamentar a nivel nacional, lo tiene que hacer el Ministerio de Salud de la Nación, y nosotros les hemos pedido que traten de morigerar en algo la incidencia que tiene esta ley del derecho del paciente, porque de los profesionales no les toca, como decía yo hoy. Parece que se olvidaron de que nosotros, y ustedes ven lo que nos pasa, no solamente como derechos, sino como la realidad. Están leyendo los diarios lo que nos está pasando en los hospitales del conurbano, en nuestras clínicas, las agresiones que tenemos en la guardia, un problema que no está contemplado por ninguna legislación y la inseguridad es cada vez más creciente. Legislar sobre el consentimiento informado razonable de modo que no entorpezca el acto asistencial en relación entre pacientes y prestadores. Esto nosotros a través de la Mutual hemos trabajado muchísimo al respecto. Ustedes habrán tomado conocimiento que el doctor Acevedo, que es el gerente de la Mutual, lanzó el libro El error médico, basado en la casuística de 10 años de la Mutual, donde hacemos ver bien lo que significa un consentimiento general de un consentimiento informado y que se tome cuenta de que no es lo mismo, que el consentimiento informado es algo personal del médico que tiene que tratar directamente con el paciente y no es una mera hoja que puede firmar un administrativo al ingreso en un establecimiento. Esto es fundamental a cubrir para evitar esta litigiosidad tan grande e indebida que tenemos en el sector. Generar una normativa que proteja al consumidor de servicios asistenciales permitiendo un medio de reclamo oportuno y eficaz. ¿Por qué no? El usuario tiene derecho a recibir lo que necesita y lo que le debe ser dado. Generar un medio de asesoramiento en tiempo y forma al Poder Judicial en materia de servicios de salud, desalentando la injustificada judicialización. Hay que privilegiar el interés colectivo sobre el individual. Los señores jueces, por desconocimiento, por mal asesoramiento, por lo que sea, están privilegiando el interés individual sobre el colectivo. Por ahí hay gastos, lo hablábamos con la colaboración provincial, con el IOMA, con el Ministerio, gastos tremendos que por ahí es todo el gasto de una campaña de vacunación para atender un solo paciente con hechos que todavía por ahí no están basados en la evidencia o no ha sido estudiado con un tribunal que diga que sí, que es necesario adoptar cierto tratamiento para cierta patología. Crear una comisión de concertación del nomenclador y aranceles a regir en los sistemas provinciales y a nivel nacional. Venimos bregando, lo hemos hablado con el señor Ministro de la Nación, lo hemos hablado con el doctor Velagio, nos han dado el ok como para poder crear esta comisión tan importante de aranceles que para nosotros es prioritario para tratar con la seguridad social y con las obras sociales. Creemos que esto va a ser posible, se viene bregando a través de la CONFECLISA, lo viene tratando Norberto, lo viene Gustavo, Loce, vienen trabajando mucho al respecto y también se viene trabajando con las entidades hermanas de ADECRA y demás instituciones representativas del sector para que de una vez por todas tengamos esto que en un momento tuvimos cuando teníamos el INO, esta comisión de aranceles tan importante para nosotros. Dictar un estatuto especial que defina la vinculación laboral entre la relación profesional del arte curar y el establecimiento asistencial. Tenemos infinidad de problemas los sanatorios con la relación con los médicos, que están en relación de dependencia, que no están en relación de dependencia, los auditores con nuestras entidades intermedias, generando juicios que no tienen sentido. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos un estatuto especial que venimos bregando en la provincia a través de todas las presentaciones que ha hecho el doctor Badi y esperemos que en algún momento podamos llegar a tener esto. Breguemos más por la salud que por la atención de la enfermedad. Apostemos a la salud como una política de Estado. Gracias, señor. Te pide.
Asociación Gremial de Clínicas Privadas de Chile, quisiera en primer lugar felicitar al doctor Pesa por esta magnífica organización y también en particular al doctor Bassano, que me ha invitado a participar en este congreso con una materia que yo sé que se viene manejando en Argentina, pero quizá como hemos avanzado mucho más en lo que es la hospitalización domiciliaria de pacientes de alta complejidad, incluidos pacientes de UTI, parecía como una interesante materia a tratar acá. En primer lugar quisiera contextualizar. Yo he visto acá cifras majestuosas, ya quisiera manejar esas cifras en Chile. Digamos que de los 500 millones que hablaba el doctor Bassano, de habitantes de la región, solo 17 están en Chile. 17 millones de habitantes, de los cuales 12,7 están cubiertos por el sistema público de salud. 2,7, 2,8 están cubiertos por los sistemas privados de salud, las ISAPRES, aseguradoras privadas que, como todo seguro, tienen la prima ajustada por el riesgo. En el caso del sistema público, lo cubre el FONASA, Fondo Nacional de Salud, con una participación del 7% plana de los sueldos de los trabajadores con un tope. El otro 10% está cubierto por entidades como hospitales de Fuerzas Armadas, Gendarmería y otros. Para seguir ubicando nuestro contexto, digamos que en camas post-terremoto, ya saben que tuvimos un terremoto y tsunami, maremoto el 27 de febrero del año pasado, ahí perdimos 4.700 camas. De las 35.000 que tenemos, hay 25.300 en el sector público y 6.900 en el sector privado. Ayer me preguntaban cuántas clínicas tiene vuestra asociación. La verdad que tenemos 2 asociaciones en Chile, y cuando yo decía que tenemos menos de 100 afiliados, se sorprendían. ¿Pero en todo Chile? Sí, en todo Chile. Y resulta que en FECLIVA, solo en Buenos Aires, tiene 350 afiliados. Si el total de clínicas en Chile no llega a las 700. Entremos al tema de los cuidados domiciliarios, que la verdad que desde que el hombre es hombre siempre se ha atendido al enfermo en casa. Y yo quisiera segregar esto en 4 distintos segmentos. Uno es el cuidado básico, esto es lo que todos hacemos, administrar los fármacos a los abuelos, cambiar pañales, cuidados básicos de enfermería que no están lejos de ser una hospitalización. Luego tenemos procedimientos de enfermería que ya son proporcionados por una enfermera, una profesional universitaria, que podría ser una curación de una escara, podría ser un tratamiento endovenoso, un pie diabético u otros. Eso no es hospitalización domiciliaria. Luego entramos a lo que es reemplazar la clínica u hospital tradicional. Y eso es lo que nosotros obviamente definimos como hospitalización domiciliaria. Solo en el caso de que ese paciente, de no estar atendido por nosotros, sí estaría obligatoriamente internado en una clínica u hospital. Y ahí hay también que diferenciar del paciente normal de una habitación del paciente de alta complejidad o una UTI. Esto nace hace 20 años en Chile. Decía que las aseguradoras privadas existen y cubren un porcentaje importante de la población, pero como todo organismo privado tiende a contener los costos, porque los costos, ya sabemos, se ha dicho en todos estos seminarios, se disparan cada día. Una manera de contener los costos que encontró una importante ISAPRE en Chile fue copiar el modelo americano y crear una clínica de hospitalización domiciliaria, Home Medical Clinic. Home Medical nace hace 20 años, como digo, creada por UNISAPRE, pero con el claro y definido objetivo de contener los costos del ISAPRE. O sea, da lo mismo si Home Medical ganaba o perdía plata. Lo importante era que un paciente que está en una clínica de alto costo, que cuesta, no sé, invento, 300.000 pesos, en la casa podía costarle 100.
2 años después, nosotros creamos Clinical Service. Ustedes se dirán, ¿por qué en inglés? Bueno, si la otra estaba Home Medical Clinic, yo no le podía poner servicios clínicos, le pusimos Clinical Service. Y bueno, nacimos el año 93 y luego han nacido otros servicios y muchos de enfermería y algunos también hospitales domiciliarios. ¿Qué hacemos nosotros con la clínica de su hogar? Como dije, nacimos el año 93 y en esa oportunidad fuimos al Ministerio de Salud y dijimos, oiga, vamos a establecer acá una clínica domiciliaria, dígame qué debo hacer. Y sorpresivamente hoy veo retrospectivamente que por error nos dijeron, sí, usted tiene que cumplir toda esta normativa, la que era propia de una clínica privada. Señor, ¿qué pasa con los desechos? ¿Qué pasa con el área limpia, el área sucia, los flujos? Bueno, cumplimos todo eso y nos autorizaron. Oh, sorpresa, hoy día me dicen que ya eso no corresponde porque no hay normativa específica para la prisión domiciliaria. Llevo años discutiendo con el Ministerio y no tenemos todavía una normativa, por ende no podemos ni siquiera acreditarnos. Si no hay normativa, ¿cómo me puedo acreditar? ¿Qué pasa con los otros? Como nosotros poníamos en nuestra página web, estamos acreditados, autorizados por el Ministerio de Salud, van los demás a buscar esa autorización y le dicen, no señor, trabaje, no necesita ninguna completa. O sea, en rigor, mi competencia no tendría por qué llevar una ficha clínica ni tener ninguna normativa, cumplir con ninguna de las normativas propias de una clínica. Hay, y se ha hablado mucho, de la judicialización de la medicina. Hay muchos casos en que llegan a los tribunales y los tribunales nos piden, por oficio, que le enviemos la ficha clínica e informe respecto a tal o cual paciente. Y sobre eso resuelven los tribunales. Curioso, no hay normativa en el Ministerio de Salud y los tribunales sí lo reconocen. Bueno, desde entonces nosotros nos asociamos a la Asociación de Clínicas Privadas y por esa vía pertenecemos también a la Federación Latinoamericana de Hospitales y a la Iberoamericana de Prestadores de Salud. ¿Cuál es la misión entonces? Centrado en el hombre. Doctor La Roca, le vengo escuchando en innumerables congresos, centrar el tema en la persona, en el hombre, en el paciente. Bueno, brindar la mejor calidad de vida al paciente. ¿Y dónde se le puede brindar esa mejor calidad? ¿Dónde mejor que en el entorno familiar, en su casa? Buscamos, por supuesto, tener el más alto nivel de servicio clínico y con el apoyo multidisciplinario. Esto es lo mismo que ocurriría en una clínica o hospital de primer nivel, pero alejado de las infecciones intrahospitalarias. Verán ahí que tenemos servicios que incluyen la ventilación mecánica. Ya luego les voy a comentar un poco más. ¿Cómo funciona esto? Como en cualquier clínica. Yo voy a un médico, el doctor me dice que tengo que internar. Ok, vamos a la clínica. ¿Y qué hace la clínica? Exactamente lo que mi médico ha definido. Señor, le van a administrar un suero, le van a tomar tales exámenes, le van a administrar tal droga. La clínica hace lo que el médico indica, ¿verdad? Ok, igual acá. La familia define quién es el médico tratante y nosotros en casa le administramos todo. Todo, al igual como fuera una clínica privada. Se saca la cama de la pieza del paciente, le ponemos un catre clínico eléctrico, se le cambia la ropa de cama, sábana, funda, tantas veces como se ensucia el paciente, van y vienen vehículos a la casa llevando insumos, medicamentos, todo. El médico indica un examen. Bueno, nuestro personal toma las muestras, van al laboratorio y en una hora tenemos el resultado por mail. Doctor, el resultado es tal. Bueno, vamos a empezar con tal o cual antibiótico. Va otra vez una enfermera con un chofer llevando los insumos y se administra en casa. Exactamente igual que estuviera en una clínica u hospital privado. Esto se coordina, por supuesto, en nuestra central por un equipo de enfermería y un médico director y con todo el apoyo clínico y de profesionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas, lo que haga falta. En 20 años ya las universidades, por supuesto, han tomado nota de esto y nos encontramos con que tradicionalmente las enfermeras, acá hablan de los enfermeros, la verdad que es genérico,
allá siguen siendo mayoritariamente enfermeras. Han estado siempre preocupados de la atención del paciente, olvidándose de lo que es manejo administrativo, olvidándose incluso de que están jugando de visita. En la clínica o hospital, cuando tiene que funcionar un paciente, bueno, todo fuera que voy a funcionar al paciente. ¿Cómo le digo a la madre que salga porque voy a funcionar a su hijo en su habitación? Bueno, hay que formar a todo un equipo para que trabaje en el domicilio del paciente. Nosotros dejamos 23 horas al día el paciente al cuidado de personal paramédico, que se inserta en un hogar en turnos 24 horas, están trabajando en 3 auxiliares cubren los turnos, y por supuesto requiere una cosa. Entonces las universidades han tomado conciencia de eso y nos han llamado para hacer campo clínico en una cátedra que se llama Hospitalización Domiciliaria, el último año de la carrera de enfermería. ¿Qué especialidades? Todas, con algunas excepciones como, por ejemplo, un paciente psiquiátrico. Yo no podría tener un 15 o 20 piso un paciente con una depresión que mientras el personal paramédico va al baño, el tipo salta por el balcón. Excluyendo eso, digamos, paciente obstétrico con síntomas de parto prematuro y algunos casos agudos cardíacos. Pero todo lo demás que se hace en pieza en la clínica se puede hacer en la casa. Tratamientos, ya decía un poco todos, incluyendo la ventilación mecánica, y en eso me quiero centrar un poquito. Nosotros partimos el año 93, el año comienzo del 96, viene a vernos un señor que nos dice que su padre está literalmente preso en una cárcel de lujo. Un hombre millonario, dueño de minas de oro, que por su actividad minera hizo una silicosis y derivó en insuficiencia respiratoria y crónica y quedó pegado a ventilador. Con todo el dinero del mundo estaba en la UTI de una principal clínica de Santiago. Querían que le atendiéramos en casa. Yo soy economista. Vamos a invertir en tantos equipos si no sabemos... Bueno, no, si no hay problema de plata, nosotros compramos los equipos. Ok, le llevamos a casa. Al mes y medio, ese paciente andaba paseando por Santiago con el ventilador mecánico conectado al encendedor de cigarrillos del auto. Le montamos una UTI con enfermeras de UTI día y noche y con personal paramédico de día y noche. En su casa tenía todo lo que tenía en la clínica. Bueno, por su patología luego él falleció y se dio los equipos del hospital. Pero tenemos un paciente en este momento que lleva 13 años con nosotros. Igual que el otro, estaría hasta hoy preso, igual en una cárcel de tanto lujo como esa tierra. Un señor que yo estaba en su casa, he conversado con él, se levanta todos los días, se afeita con una extensión, está todo montado en su pieza, el tipo va al living, recibe su visita, está en su casa, se tapa aquí y conversa con uno. Esto es calidad de vida. Ese señor le cambiamos la vida. Y antes que se hiciera esto con Clínica Servir, nunca se había hecho en Chile. Yo no sé si lo están haciendo acá. Sé que hay mucho de presión domiciliaria, sé que se atienden muchos pacientes intermedios, no sé si llegan a tanto. Pero al doctor La Roca le pareció prudente que contara esta experiencia y justamente lo que quería es un poco ir para allá. Ahora, ¿qué ventaja aparte del paciente tiene? Bueno, para toda la familia. Cuando tengo mi hermano, mi madre en la clínica, vamos todos los días. Bueno, el paciente está en casa, le vamos a ver como vamos a ver a nuestros familiares sanos, vamos 1 o 2 veces a la semana, le cambió la vida a la familia, le cambió la vida a todos. Ahora, ¿qué pasa con la clínica? La clínica, curiosamente, como estamos en la asociación y converso con todos los gerentes de la clínica, no me ven en absoluto como una competencia, todo lo contrario. Promueve el servicio nuestro dentro de la clínica, las clínicas principales de Santiago hay publicidad nuestra. ¿Por qué? Porque el negocio de la clínica está en los primeros días de hospitalización.
en la fase diagnóstica. El paciente ingresó, se le van a hacer todos los exámenes. Si pasa por el quirófano, bienvenido. Pero cuando llega a pieza, un paciente, no sé, un accidente vascular, que va a estar hospitalizado por mucho tiempo, no es negocio para la clínica tener un paciente ahí a quien se le está administrando un fármaco y la verdad que lo que interesa es rotar las habitaciones. Eso hace que nosotros seamos un complemento para la clínica. Para el asegurador, maravillado. Maravillado, porque el asegurador lo que busca justamente es contener el costo y lo que estamos brindándoles es aquello. Entonces, ¿dónde estaría el problema? Hoy día solucionado, pero en un comienzo tuvimos problemas con los médicos. Tuvimos problemas con los médicos. Claro, porque al paciente le ve todos los días en la clínica. En cambio, al domicilio es más complicado ir por el tráfico, por todo, y ponían alguna resistencia. Hoy día eso está superado y el tema está más que manejado y funcionando exitosamente. El tema que nos complica es la regulación. Esto funciona muy bien para los ricos, pero los pobres no tienen acceso. Porque quien puede pagar de su bolsillo, bienvenido. Quien tiene buen plan de salud privado, también. Pero quien está en FONASA, no, porque el gobierno no tiene regulado. No digo el gobierno. FONASA no lo tiene regulado, no está codificado. Al no estar codificado, no cubre FONASA. Por ende, hay muchas UTI que están congestionadas, y especialmente en la época de invierno, cuando no hay cupo y tienen que salir al sector privado a comprar servicios, podrían resolverlo con servicios como este. No está regulado. Yo no sé cómo está avanzando esto acá, pero tenemos también esperanza nosotros en que pronto podamos conseguir del Estado. Las ventajas del sistema están claras: acelera la recuperación del paciente. Está científicamente probado que un bebé recién nacido con bajo peso sube mucho más gramos en casa que en la clínica. Bueno, ya decíamos la calidad de vida del paciente, el costo, y está cubierto por las aseguradoras privadas, por las ventajas que esto implica. Debo recordar que acá lo más importante es que también le mantenemos lejos de las infecciones intrahospitalarias. En síntesis, la hospitalización hospitalaria no es otra cosa que calidad de vida, y eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias a PESA por haberme invitado. Excelente el congreso y como miembro de CAES realmente un orgullo. El motivo de que charle con ustedes hoy es fundamentalmente acercarle datos, información respecto de los sistemas de salud, quizás en otros lugares, en otros países del mundo, como consecuencia de mi actividad en la Federación Internacional de Hospitales. La Federación Internacional de Hospitales es una organización internacional, como dijo Norberto, realmente muy importante. Che, esto no se escucha muy bien. ¿Ahora sí? Tiene su sede en Ginebra, en Suiza. Reúne aproximadamente 110 países del mundo, es decir, los hospitales y servicios de salud de 110 países del mundo, y actúa como las organizaciones de las Naciones Unidas, como un foro de reunión y de potenciación de experiencias, de educación y fundamentalmente de apoyo a los países de los continentes más subdesarrollados o en vía de desarrollo. De manera tal que las reuniones en las que están representados países de todos los continentes y las conclusiones en las que
de estos foros son verdaderamente interesantes y muchas veces sorprendentes. Y por supuesto útiles para todos nosotros que tenemos que gestionar servicios de salud en un país como la Argentina. Yo creo que contextualizar, como decía nuestro colega el doctor Rojas recién, dónde estamos y qué vamos a hacer con el sistema de salud y en qué mundo estamos. Estamos en un mundo de una inestabilidad económica por la que huelgan los comentarios, una inestabilidad política que también es realmente casi inesperada, como ustedes han visto en las últimas noticias mundiales, y una turbulencia que indefectiblemente va a llegar a todos los países a pesar de un aparente blindaje del nuestro en este momento. Turbulencia que no va a afectar, por supuesto, solamente al área económica, sino que, y por razones de tiempo no hemos pasado imágenes, es evidente a través de la evolución que toda vez que hay un impacto económico, inmediatamente se refleja en los sistemas de salud de todos los países del mundo. ¿Cuál es la situación de la Argentina? Estamos acostumbrados a crisis y a crisis recurrentes desde hace muchos años. Pasamos algo que no cualquier país ha pasado, y esto cuando uno habla con gente del exterior casi no lo puede entender: la hiperinflación de 1989 y la devaluación monstruosa del 2001. Recuerdo perfectamente hablando con algún español en el 2001, donde me decía: ¿cómo vas a buscar tu dinero al banco y no está? No lo podía creer. ¿Cómo? Eso no existe, inimaginable. Lo triste del asunto, que 10 años después ya empiezan a imaginarse que puede ocurrir lo mismo que pasó en Argentina, y ustedes ven que en las reuniones del G20 y demás los presidentes hablan de Argentina como algo que es factible que se repita en el mundo. En consecuencia, nuestro país es extremadamente volátil, con sus pros y sus contras, y todo esto ha traído consecuencias sociales traumáticas de las que se ha hablado acá ayer los ministros y demás, y justo estamos en una de las provincias cuyas consecuencias sociales ha traído a ser publicado, como decía el doctor Yedlin, en todo el mundo, y en la que hemos visto una recuperación extraordinaria. Yo quisiera salir de los últimos 10 años, salir de nuestra vida y dar una imagen simple de qué pasó en el último siglo en la República Argentina comparado con el resto del mundo. Y tomamos el Producto Bruto. Tomamos como base Estados Unidos, desde 1880 hasta el 2010. Esto es Japón. Tenía un 20% del Producto Bruto de Estados Unidos en el año 1880, y ustedes ven dónde está en este momento. Esto es Europa industrializada, manteniéndose estable a través de un siglo. Y Europa periférica, la causante quizás de algunos de los problemas actuales en el área del euro, también. Y esto es la República Argentina. Yo creo que esto no lo debemos pasar por alto, no debemos imputar, no debemos imputar quizás a tal o cual gobierno, sino que realmente hay alguna idiosincrasia que hace que en un siglo hayamos pasado de ser el 70% del Producto Bruto de Estados Unidos a caer prácticamente un 35%, a la mitad. Entonces, en este contexto son las soluciones que vamos a plantear para, o las reformas o las modificaciones para el sistema de salud que tenemos. Y si tomamos la última de las crisis y analizamos dos ítems, dos indicadores, la pobreza en 2002 y la pobreza y la indigencia, que es el verde, en el 2009, esto tiene como fuente el INDEC, y fue una fuente privada, dado los cuestionamientos que frecuentemente se escuchan a las cifras del INDEC. Es evidente que ambas cosas, la segunda columna corresponde a datos privados y la tercera a datos del INDEC, ha bajado la pobreza en Argentina notablemente, de más de la mitad de la población pobre en el 2002, después de la crisis, a un 13%, y la indigencia de casi un cuarto de la población a 4% según el INDEC y a un 13% según mediciones privadas. Es decir, ha tenido una evidente evolución positiva en los últimos 10 años. Si tomamos algo que tiene directa relación con el sistema de salud, es
Desempleo y el trabajo informal. En este mismo periodo nos encontramos 2002 y 2010 que los desempleados eran 21% y hoy, fuente del INDEC, es 8% los desempleados. Pero seguimos con esto, un empleo informal que del 47 bajó solo al 37, fuente del dato el INDEC. Esto es muy difícil no repetir algo que se ha dicho, pero esto impacta directamente sobre los recursos del sistema de salud en la medida que vienen de aquellos que trabajamos de alguna u otra manera. Lo que no se resolvió de la misma manera, a pesar de este enorme progreso en otras áreas, es el tema de la inequidad en la República Argentina. Entonces, para tomar un indicador que, como decía el doctor Jetling, ya marca notablemente la evolución, tomamos la mortalidad infantil y nos encontramos que en el país hoy es del 13%, la media, 13, 12, hemos visto varias cifras. En la ciudad autónoma de Buenos Aires es casi la mitad, el 7%, pero en Formosa sigue siendo del 23%. Una sola imagen para demostrar cuán inequitativo es y cómo se confirma lo que decía Norberto Larroca el primer día, donde realmente alguien puede morir o sobrevivir de acuerdo a qué cobertura tenga y también de acuerdo a en qué lugar geográfico del país le tocó nacer o vivir. Concretando ahora respecto de qué se puede hacer o qué se ha hecho en otros países, no nosotros, porque esto ya ha sido extensamente tratado y muy bien por todos los expositores que me precedieron estos 2 días. ¿Cuáles son los problemas más grandes y qué han hecho en otros países y qué podemos copiar de esto? Me referiré también a lo largo del tiempo a 3 temas solamente. Los recursos humanos, cuya importancia huelga que se insista en ella, la tecnología y la importancia de la tecnología y cómo puede ayudarnos en países como el nuestro, y finalmente, qué soluciones de financiación, de inversión en salud se han visto en otros lugares del mundo y con qué resultados. Especialmente haré un par de referencias a Asia, que creo que indefectiblemente hoy debemos mirar a los países asiáticos, China muy especialmente, en virtud de la evolución en los últimos años y de los impactos sobre el resto del mundo. Al respecto, en materia de recursos humanos se puede hablar de 3 puntos claves: el management o la gobernanza, enfermeras y médicos. El primero de los puntos, es decir, los problemas en los sistemas de salud, yo quisiera decirle que muchos de los problemas, y llaman mucho la atención, son similares a lo que padecemos nosotros. Y los problemas, las conclusiones así internacionales, que la mayoría de los problemas se deben a los malos gerentes, a la mala gestión. En consecuencia, hay que apuntar a formar buenos gestores, buena gobernancia, buen management, como dicen los sajones. En ese aspecto, y para demostrar que todos piensan lo mismo, Inglaterra en el año 2004-2005 pone cientos de millones de libras esterlinas en un plan trimestral cuyo único objetivo es formar gerentes para el sistema de salud inglés, que es el Salud Nacional, National Health Service. Porque consideran que hay que empezar por ahí y no capacitar niveles menores, también capacitarlos. Y el segundo aspecto de la cuestión, China puso enorme cantidad de dinero, y lo vamos a citar más adelante, y en una de las cosas que mucho dinero puso fue en formar administradores de servicios de salud al mejor estilo occidental y con todas las pautas del capitalismo. Este punto me parece trascendente. Me voy a detener un par de minutos al respecto, porque un tema que no se ventilaba en los congresos internacionales ni en los foros internacionales, y que en este momento prácticamente es una constante, es la ética. Se puede tener y cumplir con todos los demás requisitos que vamos a enumerar, pero si no se gestiona éticamente, es casi seguro que no se va a obtener el resultado. Ética y conducta ética, es decir, buena conducta, transparencia, honestidad,
cosas que no siempre existen respecto de el paciente, respecto de los trabajadores de la salud, respecto de la comunidad. Vuelvo a insistir, el año pasado en Chicago se hace una reunión de líderes motivado por la Federación Internacional. El tema exclusivo fue durante dos días ética, y las exposiciones de asiáticos, africanos y americanos, y bueno, versaron sobre ética. Y al respecto recomiendo un libro que fue publicado por Estados Unidos, por la Asociación de Ejecutivos de Salud de Estados Unidos, que dice cómo gerenciar el servicio de salud éticamente. Me parece interesantísimo y tiene normas que deben cumplir los ejecutivos de Estados Unidos que quieran ser socios del colegio americano. Las ventajas son evidentes, no nos vamos a ahondar. La base de la calidad está en la ética. Los pacientes y la comunidad esperan que uno los traten responsablemente, éticamente, y que sea transparente con ellos. Mejora la moral del grupo. Los yanquis, que miden todo, midieron que el 17% de las enfermeras se fueron de los hospitales o de los servicios no conformes con la moral de los dirigentes y renunciaron, cambiaron de trabajo. En fin, comités de éticas y demás, cosas que son frecuentes. El segundo punto, por supuesto, de esto se habló muchísimo. Yo simplemente quiero decir que la crisis monstruosa de enfermería, de la que hablamos todos, no es exclusivamente nuestro. Tomamos el país más poderoso del mundo y nos encontramos con que de las 120.000 enfermeras que tenían en el 2007 tienen programado que les falta 250.000 de enfermeras para 2035, que la posibilidad de formarlas no existe y que una de las posibilidades, que también fue citada acá, es importarlas, quizás sacándosela a otros países que, como se citó acá, Haití forma con un esfuerzo económico desmesurado para el país material humano y son tomados por países poderosos. No habría otra forma de llegar a esto, lo que es una crisis muy importante. En Francia, de acuerdo a la exposición que tuvo el presidente de la Federación Francesa de Hospitales, la mitad de las enfermeras prácticamente se están yendo en 10 años y la posibilidad de formar eso en el sistema francés va a ser muy poco probable. De manera que, muy serio, creo que la formación de la enfermería excede a los gobiernos. Eso fue entendido, creo que por muchas de nuestras instituciones, y así la CAES, así algunas de las asociaciones nuestras, entre las cuales está Tucumán, expuesto brillantemente ayer por la doctora que expuso al respecto. Tenemos que colaborar en formación de enfermeras de calidad. Así lo estamos haciendo algunos, habría que generalizarlo porque si no vamos a tener consecuencias serias. Lo que sí habría que hacer también es jerarquizar la profesión de la enfermera, porque su función es demasiado importante para ser remunerada como están remuneradas ahora. Médicos. ¿Qué pasa con los médicos? Creo que los que están acá todos sabemos. Lo mismo pasa en otros lados. ¿Qué pasa en Estados Unidos? 60.000 generalistas tienen y 130.000 especialistas. Lo que necesitan es exactamente la inversa. El doble de generalistas que especialistas. ¿Qué pasa? Nadie quiere ser médico clínico. ¿Por qué? Porque no ganan plata. Muy sencillo. Como son los yanquis, clarito. Apuntan a lo que se dé dinero. Pero no solo los yanquis, también nosotros. Y también los asiáticos. De manera que hay que apuntar desde la universidad, como lo escuchamos al decano, a formar lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? Y si no, prueben ustedes. Un clínico general hoy. Hay que apuntar a eso, hay que jerarquizar eso para apuntar a mejorar la calidad de salud de la población. Nos informan en una reunión de Hong Kong de este año, en las cuales vamos a sacar las conclusiones de Asia que les voy a pasar, nos dicen, que por primera vez en la historia de Corea, un país pero de punta en el mundo, hemos tenido algunas experiencias en Seúl con Norberto que nos ha sorprendido, no han podido cubrir las vacantes de residencia de cirugía general y clínica médica. ¿Por qué? Demandadas las vacantes de oftalmología y cirugía plástica, por ejemplo. Entonces parece que solo la Argentina, no, es el mundo entero, obliga a tomar medidas a los gobiernos que apunten a resolver esto.
Bien, yo brevemente quiero hablar del segundo de los tres ítems, la tecnología. ¿En qué medida la tecnología, de la que también se habló mucho, de la evolución tecnológica desmesurada casi que hemos tenido en los últimos tiempos, en qué medida puede ayudar al sistema de salud? ¿Y en qué medida puede ayudar al sistema de salud en un país en desarrollo como la República Argentina? Al respecto, yo quisiera acá también abrir el panorama y tomar la era cristiana. Es decir, desde el nacimiento de Cristo hasta hoy, 2000 años. ¿Cuál fue la evolución del Producto Bruto del mundo? Ustedes tienen desde el año 1 hasta 1800, que prácticamente el Producto Bruto está achatado casi en cero. A nivel de 1800 comienza una explotación agrícola que llega hasta 1900 y pico y aumenta el Producto Bruto, como ustedes lo están viendo allí, tomando 100 el Producto Bruto de hoy. Quizás omití decirlo. 100 es todo el Producto Bruto mundial de hoy. A partir de la Revolución Industrial despega el Producto Bruto, como ustedes lo ven allí, desde el siglo XIX hasta el año 1960. Y ahí empieza, y eso lo hemos vivido todos los que peinamos canas, la revolución tecnológica. Descabe, pero realmente inimaginable lo que ha pasado con la tecnología. Todos lo vemos. Ayer se hablaban de los chicos y de lo que todos sabemos. Nueva información por año, y un exabyte es 1 billón de billones de bytes. Es decir, que 3 millones de veces toda la información actual se descubre cada año que pasa. En fin, 3 ítems para citar. La tecnología de la información. Yo creo que en la exposición del ministro de hoy huelgan todos los comentarios. Realmente, como Tucumán, con la exposición y la aplicación de tecnología de información y comunicación ha progresado, muestra exactamente parte de lo que yo podría decir que ha ocurrido en otros países. Lo que una mamografía la haga un técnico en algún pueblo pequeño de Tucumán y la analice un mastólogo en San Miguel de Tucumán y le diga, repetila o cuidado porque la paciente está tal cosa, es realmente lo que está pasando en el mundo en la mayoría de los países subdesarrollados y en otros, llamativamente, superdesarrollados. Caso Noruega, en que están cerrando hospitales. Todo hospital pequeño de baja complejidad, hay un plan quinquenal también, donde lo cierran y lo reemplazan por tecnología de comunicación. ¿Esto es para los ricos o es para los países pobres? Es lo primero que uno dice. Porque uno se sienta en un foro internacional, escucha hablar a algún genio de la tecnología y dice, bueno, esto es para los grandes países. No. Es ideal para los países pobres y más vulnerables. Ejemplo, la Argentina tiene un médico cada 400 habitantes. El Congo, en África, tiene un médico cada 160.000 habitantes. Lo que dice casi folclóricamente Héctor, nuestro amigo, no le toca. ¿Ustedes creen que alguna vez a alguno de esos 170.000 personas va a poder ver un médico? Imposible. En ese caso, la tecnología, en un país que está arrasado por malaria, tuberculosis, parasitosis, cuya promedio de vida no llega a los 40 años, han instalado con fondos del Banco Mundial y a través de la Organización Mundial de la Salud microscopía móvil, donde enseñan a técnicos a manejar los microscopios, toman una gota de sangre, transmiten a través del celular prácticamente a una computadora centralizada en los hospitales africanos más próximos. Y con eso han aumentado los indicadores de salud notablemente. El e-learning, bueno, lo mismo, la enseñanza a distancia. Creo que se habló de eso acá también. Y el ejemplo es Kenia, que fue mostrado por un funcionario del Banco Mundial en uno de los foros. Forman 22.000 enfermeras en 5 años. Por el método tradicional tendrían que haber tardado 150 años. Así que es evidente que país pobre o país en desarrollo puede aprovechar la tecnología notablemente en su beneficio y en beneficio de la población. La biotecnología se ocupa fundamentalmente de la genómica, la proteómica. La proteómica es el análisis de las proteínas, de las moléculas que forman el genoma.
Eso es lo que está desarrollándose ahora en el mundo y también aplicándose en países de bajo poder adquisitivo. Bioquímica, ingeniería biológica. Pasamos rápido, pero yo creo que los dos primeros puntos, es decir, la genómica y el estudio del genoma, revolucionó el mundo y lo va a revolucionar en muy poco tiempo. Hay un proyecto de genoma humano en Estados Unidos que está en marcha, que ha llevado a gastar miles de millones en investigación para que hoy el estudio del genoma humano en Estados Unidos valga $1000 y se haga en 4 o 5 minutos. Y entonces, ¿a qué lleva esto? Lleva a esto que estamos en la pantalla en este momento. Todo el mundo habla de medicina preventiva. No gastar en curar al enfermo, seguimos con la filosofía enunciada por Norberto, prevenir en el sano para que no se enferme. Yo creo que habría que agregarle en este momento predictiva, porque el análisis del genoma prediciendo qué puede pasar con el paciente. Y se le hace un screening genético y el objetivo final es tratar marcadores moleculares y no tener síntomas y tratar enfermedades. Hay tests de predisposición a las drogas que han permitido demostrar con una gota de sangre, en un programa que Roche lo ha hecho, que se llama AmpliChip, ha podido demostrar que las drogas no siempre son útiles en los pacientes que nosotros se lo estamos dando en niveles incalculables. Creo que hoy Bassano habló de lo que se despilfarra en medicamentos, el ministro habló de cuánto se gasta en medicamentos. Se llegó a la conclusión de que el mismo medicamento, a dos personas diferentes, cuyo estudio genómico lo demuestra perfectamente, en uno anda perfecto y en el otro no anda. De manera que le damos la misma droga para hipertensión arterial, de acuerdo a estudios actuales, y al 35% no tiene ningún efecto sobre su tensión arterial. Con lo cual bien se podía ahorrar todo esto haciéndole el estudio del genoma y darle el medicamento que corresponde. Y finalmente, en tecnología, la nanotecnología. La nanotecnología también parecía algo inimaginable. Un nanómetro es 1 milímetro dividido 1.000.000, es decir, la millonésima parte de 1 milímetro. La nanotecnología permite hacer nanosensores y nanomedidores, es decir, monitorear a un paciente a través de sensores que tenga el paciente a distancia. Sensores no invasivos, algunos los conocen. Basta con los cables de los monitores inalámbricos, prácticamente eso se ha generalizado. Y en Estados Unidos ya tienen una campera que le llaman Life Shirt, es decir, con distintos sensores que miden parámetros como tensión arterial, con electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso finalmente lleva a lo que se llama el cuidado ubicuo. Cuidado ubicuo en la prevención y en el tratamiento es cuidar del paciente donde él se está ubicado. De manera que no vaya al hospital, no gaste plata y esté monitoreado desde un hospital central el paciente con este tipo de tecnología. Esto se aplicó en Seúl, en un hospital universitario. Allí tienen distribuidos, capitados y dividida la población sobre una población piloto que ahora seguramente, esto se ha ido a 2 años, así que seguramente será más, de 25.000 personas. Y les dio un resultado de bajar 28% el costo de mantener esa población en estado de salud. El 80% de la población no iba al hospital y ahorraban dinero en el 28% y mucho tiempo. Último tema es la inversión o gasto. Estuvo muy bien definido por Gustavo Mamoni. Esto es lo que pasó en el mundo en los últimos años, entre el 70 y ahora. Es decir, 40 años. Gran Bretaña pasa a duplicar el gasto en salud. Francia, lo mismo. Y el paradigma es Estados Unidos. Estados Unidos que gastaba 7% de su PBI, que no es el PBI argentino, un montón de plata, y que llega ahora a gastar el 18%, prácticamente, 17 y pico % del PBI. Y ahí sí que viene bien el título, gasto en salud, porque el resultado
si decimos lo que decía Mamoni, invertimos en salud cuando se ven resultados positivos y gastamos cuando los resultados no existen, esto es lo que pasó y que llevó a una crisis de todo tipo, política de todo tipo, a la reforma del sistema de salud en Estados Unidos. Esto es lo que pasó en los 10 años últimos de Estados Unidos. Inflación en 10 años 28%. Y esto es el 138% de incremento en el gasto en salud. Era evidente que esto no podía seguir adelante, que se iba a terminar traumáticamente como así ocurrió. La causa de la crisis la conocen todos, el avance tecnológico, pero vuelve el tema de la ética. Es decir, un bebé medio kilo moría y un bebé medio kilo, de menos de medio kilo ahora, cuesta $250.000 y sobrevive. De manera que se impone tomar una decisión ética y eso corresponde a las sociedades a través de sus instituciones de decir qué se hace con esto. El otro tema, también fue proyectada acá una imagen por alguien de los cambios de hábito con obesidad, que lleva el 10% de gasto en salud en Estados Unidos y que eran 15% los obesos hace 20 años y ahora supera más del 25% de la población de Estados Unidos. Y finalmente el envejecimiento, ustedes saben todo y también se habló, pero como miden todo, han medido que en los últimos 6 meses de vida el promedio de gasto de un habitante de Estados Unidos es de $100.000. Volvemos al tema ético. Es un sistema, ¿por qué decía gasto? Que realmente muy inequitativo. Así como el nuestro era inequitativo, quizás por otras razones, el 10% o el 1% de los más ricos de Estados Unidos gastan $40.000 por año en salud y los más pobres $700 por salud. La Argentina gasta esto, no vamos a seguir con datos, pero sí la última columna muestra que más del 35% del dinero, según la CEPAL, que se gasta en salud es puesta por el bolsillo. Como se dijo acá, eso es realmente inequitativo. Ahí debería apuntar una reforma para que eso desaparezca. Es decir, condicionar que me atiendo o no, si tengo o no tengo dinero. ¿De qué manera se invierte en la Argentina? Así. En prevención, 2%. En investigación clínica, 2%. Y en rehabilitación y curación, 94,5%. ¿Qué hacen los países desarrollados? Esto. Prevención 40%, investigación 20% y solo en rehabilitación 40%. El objetivo que tendría que tener Argentina es apuntar a esto y todos los medios que se tomen lleven a no perder este objetivo. ¿Me quedan 2 minutos más? Fin. Bueno. Modelo de remuneración, cómo pagar, debería tener el financiador el mismo objetivo que el proveedor. Ayer escuchamos a Brocopit quejándose de que se quejan todos, los médicos porque les paga poco y los afiliados porque la cuota es alta. El ejemplo que puse allí fue Gran Bretaña. Tema de salud único, manejado por el National Health Service del Estado, que llevó a la conclusión de que, evidentemente, fracasó porque había llegado a listas de esperas inhumanas directamente y a subprestación de los médicos de cabecera. El año pasado, en el informe de Inglaterra, la Federación Internacional de Hospitales, muestra que el gobierno de Gran Bretaña contrata servicios privados pago por prestación para bajar la lista de espera. Y en la última visita del representante inglés se queja notablemente porque han llevado a una crisis del presupuesto de salud de Gran Bretaña la sobreprestación y la sobrefacturación de los hospitales contratados. De manera que es un tema a tener en cuenta. Y finalmente Taiwán, país en China con 27 millones de habitantes, que tiene cobertura universal y al que habría que estudiar y ver, vale la pena, 70% de satisfacción de su población, y que pragmáticamente el presidente de la Asociación de Hospitales dice que el sistema de salud en Taiwán lo manejaron como un sistema capitalista para obtener un sistema socialista y solidario. Aumento de la inversión
Se habló 2 días seguidos acá. Hong Kong dispone más de 30% de aumento de inversión en 4 años. La expectativa de vida en Hong Kong, con un objetivo claro de aumento del presupuesto, es de 74 años de 1990 a 86 años de promedio de vida hoy. Y la mortalidad infantil 1,7. Es decir, casi el 10%, 15% de lo que tenemos nosotros, y que es bastante bueno. Tienen historia clínica privada, electrónica público-privada, que muestra finalmente que la combinación de lo público-privado es realmente imprescindible en los sistemas de salud del mundo que funciona. Muchas gracias y perdón que me excedí unos minutos. Bueno, pues voy a empezar con mi presentación. Bueno, sé que vamos todos muy retrasados, pero espero que lo que voy a decir les interese y que valga la pena que sigan sentados en la silla. La Fundación Bamberg es una fundación española que trabaja en el ámbito europeo, ibérico y latinoamericano también. Y que se ha convertido en un think tank independiente y apartidario de la sanidad. De manera que dentro de su seno tiene constituidos varios grupos de trabajo que trabajan como laboratorio de ideas con el fin de proponer soluciones a los problemas que tenemos en nuestros sistemas de salud. En realidad, hoy en este congreso hemos estado oyendo, hoy y ayer, cantidad de planteamientos que son muy coincidentes. Yo creo que básicamente casi todos estamos de acuerdo en cuáles son los problemas de nuestros sistemas de salud y por dónde tendrían que ir las soluciones. Y se han avanzado un montón de soluciones aquí. Esto ocurría también en España. Y lo que nosotros hicimos fue dar un paso adelante y tratar no ya de hacer un diagnóstico de situación y unas recomendaciones, sino proponer un nuevo modelo. El modelo que tenemos, el modelo que tienen ustedes, es un modelo histórico que se ha ido conformando con el devenir histórico. Pero si lo tuviéramos que hacer de nuevo, seguramente que lo haríamos de manera muy distinta. Y hay muchísimas cosas que serían distintas, ¿no? Entonces el propósito nuestro es definir un modelo que fuera el modelo ideal, el modelo más lógico, más sensato, más razonable, y utilizar ese modelo como punto de referencia y que luego la propia sociedad civil y política estableciera cuál es la hoja de ruta para llegar desde donde estamos a donde deberíamos llegar, ¿no? Y en esta línea eso es lo que yo les voy a comentar un poquito por encima. La primera base de la que partimos es de que, y esto se ha dicho ayer y hoy, la salud es un valor irrenunciable para un país. La salud es un valor estratégico y si no tenemos salud, pues un país no podrá crecer, no podrá desarrollarse ni económicamente, ni culturalmente, ni científicamente, ni tecnológicamente. Y la salud no solamente es un problema del Ministerio de Sanidad, sino que intervienen otros muchos factores como la educación, trabajo, agricultura, medio ambiente, industria, etc. Yo oigo a los consejeros de Madrid, a los ministros regionales de salud de Madrid, que son los que tienen las competencias en salud, que dicen que tenemos un sistema de salud muy bueno porque tenemos una esperanza de vida muy alta, del orden de 85 años, y además una mortalidad infantil muy baja, del orden del 3 por 1000, ¿no? Claro, esto
Esto no es consecuencia directa de la actividad de los sistemas, de los hospitales, ni de la actividad del sistema sanitario. Esto es consecuencia de otras muchas cosas, ¿no? Y lo que no tenemos es, sin embargo, información de cuáles son los resultados en salud de la actividad de nuestros centros hospitalarios y de nuestros centros de salud. Bueno, entonces, otro elemento también muy importante es lo que también se acaba de presentar ahora, y es que perdón, se me ha olvidado quitar. Y es que una de las inversiones más rentables es precisamente invertir en prevenir la enfermedad, en promover la salud y prevenir la enfermedad. Prevenirla, a veces de manera hay prevenciones que son muy baratas, sencillamente con modificar los hábitos de riesgo que tienen consecuencias luego muy graves en morbilidad y por supuesto después en el tratamiento de enfermedades agudas que son muy costosas de desarrollar, ¿no? Y aquí ponía algunos ejemplos que no me da tiempo a comentar, pero que sí vemos que, por ejemplo, hay hábitos como la obesidad, por ejemplo, que tienen luego consecuencias de hipertensión, dislipemia, diabetes, etc., ¿no? ¿Cuáles son los retos? Los retos del sistema de salud en España, y yo creo que son compartidos, es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. En España sigue siendo un porcentaje de gasto muy bajo respecto al que se debería de llegar. El mantenimiento y mejora de la calidad asistencial en una época de escasez de recursos, ¿no? Y de escasez de recursos financieros, la mejora de los procesos de incorporación y formación de la profesión médica y de la enfermería. Tenemos allí también un problema de escasez de enfermeras, ¿no? Y de algunos médicos también, pero la proporción en España de médicos y enfermeras es inversamente proporcional a la que existe en el resto de Europa, por lo menos en la Europa de Centro Europa y el norte de Europa. El acceso a la innovación científica, la eficiencia en la producción, garantizar la equidad y la accesibilidad, garantizar la cohesión entre las diferentes regiones del país y la sostenibilidad, y conseguir efectividad del sistema con resultados en salud, ¿no? Y para conseguir esto, tal como estamos poniendo parches, haciendo con buenas intenciones, no se logra. Es necesario cambiar un modelo. Los retos no se alcanzan solo con buena voluntad, no con buenismo. La gente, no podemos estar condicionados únicamente por la forma de ser de las personas que nos rodean. Habrá gente muy buena y habrá gente menos buena, más interesada, menos interesada. Entonces tenemos que crear un modelo que, independientemente de la actitud de las personas, sea un modelo que nos garantice que vamos a poder vamos a resolver esos retos que hemos planteado antes. Por tanto, es necesario crear condiciones objetivas que puedan permitir alcanzar esos objetivos. Entonces, más o menos las líneas de trabajo que sigue el modelo es trabajar en la promoción de la salud controlando los factores de riesgo, empleando todos los recursos sanitarios públicos o privados, posibilitando la libertad de elección de médico y centro por los ciudadanos. La única manera de garantizar equidad es que haya libertad de elección, y gestionando eficientemente y aplicando los más modernos métodos de gestión entre los hospitales. Un hospital no tiene por qué ser un centro administrativo, y los empleados, los que trabajan en el hospital, no tienen por qué ser funcionarios, ni los gerentes de los hospitales no tienen por qué ser políticos, sino que los gerentes tienen que ser expertos en gestión sanitaria, y los médicos tienen que ser médicos, las enfermeras y estar por encima del concepto funcionarial, compitiendo e innovando para mejorar eficiencia y calidad. La competencia, la competitividad es la que la que promueve la innovación. Si hay competitividad, entonces trataremos de innovar para hacer las cosas mejor, hacerlas más rápido, hacerlas más agradables, para que podamos entonces atender más clientes y por tanto y hacerlo mejor. Y además, si hay competitividad, también trataremos de ser más eficientes con el fin de poder tener recursos adicionales para poder dar más servicio. Luego todo esto lo vamos a explicar rápidamente. Regulando para conseguir interoperabilidad y transparencia de la información.
Desde luego, si hay libertad de elección de médico y centro, pero no sé qué servicios, qué prestaciones, de qué manera las hacen y qué resultados en salud tienen los médicos y los centros, es una elección a ciegas, que voy a elegir por lo bonito del edificio. Y controlando el mercado para evitar especulaciones, situaciones de oligopolio y monopolio. Es decir, hay que regular, cuando das libertad y competitividad en el mercado, das autogestión a los centros, tiene que haber una regulación de ese mercado que impida que se van a formar cárteles o que se van a formar monopolios, situaciones de prevalencia, etc., ¿no? La competitividad siempre lleva a que uno tiene algo diferente, ¿no? Que es lo que le pone en una posición de mayor atractividad. Pero si esa posición se impidiera después que otros pudieran también ofrecerla, entonces estamos creando situaciones ya cercanas al monopolio. Y eso es lo que hay que evitar. O que haya unas redes de hospitales demasiado grandes, ¿no? Que de alguna manera luego puedan condicionar esa competitividad. Y también ajustando las prestaciones a la financiación disponible, priorizándolas y logrando un equilibrio necesario entre prestaciones y financiación. Eso nosotros lo hacemos con un concepto de aseguramiento que lo vamos a hablar. Bueno, esto es un poco en España. La diferencia entre Argentina y España es que en España, en principio, el seguro social a finales de los años 40 se hizo una caja única de seguridad social y fue la que funcionó hasta hace 25 años. Hace 25 años se decidió que todo el dinero de la seguridad social, de esa caja única de la seguridad social, pasara únicamente a destinarse a la financiación de las prestaciones por desempleo o por jubilación, y que la sanidad se financiara al 100% con presupuestos generales del Estado. Y así es como estamos en este momento. Por tanto, ya en sanidad no tenemos seguro social, sino que tenemos un sistema público universal, aunque con algunas lagunas que ya está concienciada ya la clase política y está iniciando su cambio. Y luego un sistema privado, y el privado pues está formado por aseguradoras sanitarias que a su vez pueden ser provisoras, no todas, las hay que tienen sus propias clínicas, o por provisores que trabajan para diferentes aseguradoras sanitarias. Dentro del sistema público tenemos hospitales públicos 100%, tenemos también la concertación de servicios a hospitales privados. Por ejemplo, la mayoría de las resonancias magnéticas, etcétera, se hacen por hospitales privados. Hay mucha derivación hacia hospitales privados también para garantizar los tiempos máximos de espera en listas de espera, ¿no? Y luego también tenemos el modelo de participación público-privada, o el PCI, que es el modelo también de participación público-privada que se inventó en el National Health Service, y que tiene dos modalidades. Una modalidad es dar un área de salud con su hospital y sus centros de salud en concesión a una empresa privada. Normalmente eso se ha hecho únicamente cuando no existía la dotación. Entonces la empresa privada se ha quedado con los centros de salud, ha construido un hospital, lo ha dotado y se compromete a dar el servicio mediante una cápita. Y luego está el modelo PCI, que no es el modelo de concesión, en el cual también hay una empresa privada o una UTE que construye el edificio, lleva toda la gestión no sanitaria, y luego la gestión sanitaria la lleva directamente el Servicio Regional de Salud, ¿no? Es un modelo mixto que se ha implantado en Madrid y afortunadamente está funcionando bastante bien. El nuevo modelo de gestión de la salud pues se basa en un planteamiento de gestión predictiva y proactiva de base poblacional. Es decir, se trata de tener identificada la población, no la población enferma para que haga de crónicos o como nos exponían esta mañana, sino la población sana, pero que por circunstancias
de sexo, edad, etcétera, necesita un control proactivo de que los niños se vacunen, las personas que tienen que estar sujetas a vacunación se vacunen, las personas las mujeres hagan sus pruebas de mamografía, los hombres se analicen las pruebas de próstata, colon, etcétera, todos estos screening de manera proactivo, teniendo fichada a la gente y mandándole las cartas o mandando los correos o mandando mensajes electrónicos que permitan que esa gente pueda ir allí. Entonces, eso por un lado. Y eso integrando también esta medicina con la salud mental y la asistencia sociosanitaria. Uno de los ejes del sistema es la potenciación del médico de familia o médico de cabecera. Queremos eliminar el concepto de primaria. Allí hay dos niveles, asistencia primaria y especializada, y siempre ha habido problemas entre ellos. Y la asistencia primaria se ha entendido como algo menor, como más o menos como un medio de discriminación de la demanda, para poder gestionar la demanda y que no vayan demasiados a los especialistas, ¿no? Pero en realidad, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en la última convocatoria de MIR, la especialidad de médico de familia pues se ha quedado casi vacante. La gente no tiene interés ahí porque no tiene el prestigio que tiene que tener. Y sin embargo, nuestro modelo entiende que el médico de cabecera o de familia es el gestor de los riesgos y responsable de la salud de su población asignada. Y además, como tal, acompaña a su enfermo, a su paciente, enfermo o no, en todos los procesos asistenciales que pueda tener a lo largo de su vida, mientras siga perteneciendo a su grupo de población. Por tanto, luego el otro elemento que pivota es que todos los recursos, bien sean de propiedad pública o privada, pueden concurrir a la prestación de los servicios que estén asegurados a la población y, por tanto, no marginar los recursos de un lado o de otro. La otra parte es la autonomía y gestión y profesionalización de los centros públicos. Los centros públicos, aunque sigan siendo públicos, tienen que tener una gestión similar a un centro privado y, por tanto, tiene que competir y tiene que gestionar todos sus recursos con las mismas herramientas que uno privado. También el otro elemento es la valoración y premio de los resultados en salud derivados de la asistencia sanitaria. De manera que la remuneración de un médico tendrá un fijo y un variable, y el variable será en función de los resultados en salud, evidentemente ponderados por los económicos, porque si una persona hace un GRD, siempre tiene éxito en su GRD, pero se gasta 10 veces más que el que tiene un éxito del 90%, desde luego esto hay que considerarlo también. Pero resultados en salud. Y libre elección de ciudadanos, como decía antes, ya que es la que garantiza la equidad y la accesibilidad, regulación del mercado y transparencia. También pedimos allí un nuevo modelo de política sanitaria. Allí tenemos las comunidades autónomas que tienen plenas competencias en materia de sanidad y, por tanto, lo que cada una ha habido un proceso centrifugado y cada una ha ido generando sus propias leyes, sus propias situaciones, y en este momento, claro, se está creando una situación de falta de cohesión y falta de equidad entre los ciudadanos. Entonces, lo que nosotros pedimos aquí es elaborar una cartera de prestaciones única y con carácter universal para todos los españoles, independientemente de su condición social, económica o laboral. Si trabaja, no trabaja, si cotiza, no cotiza, si gana más, gana menos, todos tienen derecho a esas prestaciones básicas. Y esas prestaciones básicas porque son las que tiene que cubrir necesariamente el aseguramiento de la salud. Las condiciones requeridas para la prestación asistencial en calidad, en resultados en salud, etcétera, y que deben de ser esas condiciones no solamente para los centros públicos o para todos los centros. No tiene por qué haber esa diferenciación entre público y privado. Tiene que haber un desarrollo legislativo común y una coordinación del desarrollo legislativo autonómico, porque en este momento, yo no sé, pero me parece que aquí está ocurriendo exactamente igual. Lo que no tiene sentido es que en cada comunidad autónoma
haya una ley de derechos y deberes del ciudadano frente a la salud distinta. O sea que si yo cruzo de aquí, me voy de Madrid a Segovia, resulta que ya tengo otros derechos. O sea, es un galimatías para el ciudadano. Esto es una barbaridad. Aparte de que eso es costosísimo. Tiene que haber una normativa de transparencia de indicadores y de información. Es decir, tenemos que obligar que todo el mundo, todos los centros sean transparentes, que aporten los indicadores. Y que esos indicadores además sean de conocimiento público. Pero claro, todo el mundo tiene miedo, y cada comunidad autónoma allí tiene miedo y no quiere dar sus indicadores, porque no quiere estar condicionada, ¿no? Ni vigilada, ¿no? Y además la autonomía respecto al poder central. Otro problema, otra cosa también a nivel central de política sanitaria es elaborar una normativa sobre estándares de interoperabilidad semántica y técnica. Nosotros ahí tenemos historias de salud, una distinta en cada comunidad autónoma. Había incluso antes una tarjeta sanitaria, porque la sigue habiendo, y que todavía te vas ahora hay un registro central y una red que ya integra las diferentes tarjetas sanitarias, pero cada tarjeta. Pero bueno, no solamente es eso, es que en un hospital, y esto ocurre también en los suyos, porque en un hospital puede haber igual del orden, hay un sistema de información de gestión de pacientes, puede haber un sistema unificado de historia clínica, pero desde luego hay multitud de sistemas de información distintos, el de la UCI, el de urgencias, el de digestivo, el de laboratorio. Hay un montón de sistemas de información que no están integrados, que no se entienden entre sí. Entonces ya no es que no se entienda la historia clínica de Madrid con la de Barcelona, sino que es que dentro de un hospital no se entiende. Entonces aquí lo que pretendemos es que, igual que en Estados Unidos hubo la ley IPA para la integración de datos, sobre todo para el tema de la facturación y temas económicos, pero aquí puede ser desde el punto de vista clínico, y que poner unos estándares que todo software, igual que un medicamento para estar en el mercado tiene que cumplir unos requisitos, pues todo software clínico para poderse implantar en un centro de salud tiene que reunir esos requisitos, y entre ellos esos requisitos de interoperabilidad, y dar un tiempo para que eso, porque claro, hay que adaptar lo que ya hay, pues bueno, será un tiempo, 4 años, 5 años, pero ya a partir de ahora todo lo nuevo tiene que ir interoperable. Y la integración de los planes de salud, o sea, cada comunidad tiene su plan de salud, su plan de salud mental, su plan de oncológico, su plan de... Y bueno, puede haber uno central, pero lo que no hay es una integración entre todos ellos. Es decir, no hay una labor de decir, bueno, pues vamos a hacer un plan nacional que recoge las iniciativas de los diferentes planes de salud regionales, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos un galimatías de leyes tremendo que habría que refundir o coordinar. Tenemos un consejo interterritorial, pero que no tiene poder ejecutivo y que tendría que tenerlo, y por tanto hay que reforzar ese poder de la administración pública central para que haga toda esta normativa de calidad de información, de las condiciones de contratación con las aseguradoras, de la acreditación, inspección y control de los niveles de calidad de los centros asistenciales, de la evaluación y autorización de las tecnologías de salud y medicamentos y de la cartera de servicios. Todo esto a nivel central, normalizado para todos, con la concurrencia de todos, pero para todos, ¿no? Y nosotros proponemos en el modelo la separación entre financiación, aseguramiento y provisión. En España en este momento no hay esa separación, ni siquiera, a veces sí puede haber una separación más o menos ficticia, en el caso de Cataluña, entre financiación y provisión, pero aquí está todo mezclado, ¿no? Y nosotros proponemos, por higiene mental, una situación como esta. La financiación es por el Estado de una cartera básica de servicios única para todos los españoles, con cargo a los presupuestos generales, y nosotros desestimamos el copago por acto médico. Creemos que es un elemento de discriminación que no contiene la demanda y no tiene ningún sentido. Lo digo porque en casi toda Europa existe copago por acto médico, incluso en Portugal. Lo que pasa es que yo creo que cuesta muchísimo más el trabajo administrativo de administrar ese copago médico que realmente el soporte, la financiación que aporta, ¿no?
creo que no es buena. Otra cosa es, por ejemplo, otras cosas que se pueden hacer es nosotros tenemos un copago en farmacia. Vamos a la farmacia y tenemos un copago del 40%. Bueno, igual lo que se podía hacer era que todos aquellos medicamentos que no son de carácter, que son para patologías menores, pues que salieran fuera de la cartera de prestaciones. Otra medida también podría ser que todos los medicamentos que son de coste menor a 1 euro o a 2 euros o a 3 euros, depende, pues también salieran fuera de la cartera de prestaciones. ¿Por qué? Porque eso es algo que no discrimina la atención en el médico y sin embargo tampoco es costoso y sin embargo como son medicamentos que se usan mucho a nivel global puede tener una significación económica importante. El otro punto es el aseguramiento. Nosotros pensamos que habría que crear un ente asegurador estatal que no existe en España y determinar la prima a pagar por la cartera de servicios que se aseguren. Es decir, tener elementos, concebir que la prestación sanitaria es un aseguramiento y que por tanto hay que hacer el cálculo para poder tener la financiación necesaria. En España siempre hemos tenido déficit de financiación, siempre por norma, pero además al déficit de financiación, es decir, se ejecuta más de lo presupuestado, también ha habido un crecimiento del gasto y de la inversión motivado por los políticos y por el voto y de ponerle, dar cada vez más cosas, ¿no? Y que además no estaba registrado. No estaba registrado porque claro, tampoco puedes contabilizar lo que no tienes presupuestado. Si no tienes, entonces no lo puedes, porque la contabilidad pública no te lo permite. Entonces eso nos ha llevado a un déficit de 15.000 millones de euros en este momento de la sanidad, ¿no? Y esto que sepamos, más o menos, pero probablemente incluso pueda haber más o se puede producir más, ¿no? Entonces, porque lo que queremos es ajustar la financiación a el riesgo, a la prima, y aseguremos hasta donde podamos. Lo que no se pueda, no se haga. Luego, por tanto, y también la concurrencia de aseguradores privadas. Si las aseguradoras privadas quieren concurrir, pues a concurrir. ¿Por qué? Igual les puede interesar, porque luego ellos pueden hacer seguros complementarios, se ganan clientes, eso puede ser interesante para ellas y ofrecer incluso menos coste, ¿no? La creación de áreas de salud y centros de referencia, la estructura de la... Voy a pasar directamente porque tengo poco tiempo. Bueno, lo que planteamos es hay que conciliar la planificación sanitaria y que hablábamos antes con la concurrencia de hospitales. Las dos cosas tienen que convivir. Por tanto, lo que nosotros hacemos es que en cada comunidad autónoma hay que hacer áreas de salud, estas áreas que hablaba antes, en un hospital y diferentes centros, unidades de gestión integrada de todos los centros y eliminar los niveles asistenciales, pago capitativo a esas entidades gestoras de salud formadas por hospitales y centros. ¿Por qué pago capitativo? Porque de esa manera estarán interesados en promover la salud y prevenir la enfermedad, porque si vienen al hospital va a ser mucho más costoso que lo otro, porque ellos van a recibir un pago capitativo nada más. Y autonomía de gestión en el caso de las que sean de propiedad pública, porque las privadas ya lo tienen, ¿no? Entonces, el modelo microeconómico es sencillamente un modelo de mercado de competencia perfecta en el que el precio no se mueve, pero lo que sí se mueve es los volúmenes de atención, ¿no? Y con una potenciación reguladora, como hablaba antes. Los hospitales concurren con una transparencia informativa y con la facturación intercentros. Es decir, si a mí se me va un cliente mío, un paciente mío que es de pago capitativo, se va a otro hospital, desde ese otro hospital me van a facturar los servicios ya por actividad desarrollada y va a ser mucho más cara que el pago capitativo. Luego tendré mucho interés en que no se vaya, haré muy buena gestión para que no se vaya. Este es otro punto que hablaba antes de la gestión integrada e integral de la salud, que debe de hacer el médico responsable de cabecera y familia, que es la gestión de riesgos personales,
genoma, edad, sexo, hábitos no saludables, los riesgos ambientales del entorno natural y social, los riesgos laborales, la gestión de las enfermedades, los procesos, los episodios, la gestión de crónicos, los estados neurodegenerativos, etc., ¿no? De manera que participa. En este momento en los hospitales también está habiendo una figura que es el gestor del caso, porque, vamos a ver, una persona que tiene un cáncer le está atendiendo el de primaria, el oncólogo médico, el radiólogo, la quimio, las enfermeras, la psicóloga, la atención sociosanitaria. Es decir, puede tener, si el cáncer es de pulmón, pues el neumólogo además también, un montón de profesionales, y él va de un sitio a otro y no tiene. Entonces hay esta figura en algunos hospitales de acompañamiento, pero en todo caso sería la figura del médico de cabecera el que tenía que coordinar y estar al corriente de todo lo que está ocurriendo, participando de la historia clínica. Entonces, la organización en los hospitales es una organización por procesos, no por especialidades médicas. Las especialidades médicas hoy por hoy son especialidades de la distribución, es muy antigua, es por órganos fundamentalmente y no por procesos. Estamos en un avance, en una situación de conocimiento de la medicina, y todo esto debería de cambiar. Pero lo que no tiene sentido en ningún caso es que en un hospital esté dividido por servicios médicos de acuerdo con las especialidades que se estudian en la universidad, ¿no? Sino que tendría que estar organizado por procesos, por casos. Es un planteamiento totalmente distinto y que en el modelo se recoge, ¿no? Y luego el tema de profesionales, lo que nosotros planteamos es una revalorización de médicos y enfermeros en que se valore al profesional su autoridad, el reconocimiento social, la independencia, la participación en la gestión y no funcionario. De manera que para nosotros, por ejemplo en España ahora, en algunas comunidades se ha determinado que el médico es autoridad. Quiere decir que si se hace algo contra el médico es un atentado contra una autoridad, ¿no? Y por tanto tiene una relación distinta. Pero si es en la privada, no. Bueno, yo creo que no, debería ser también en la privada exactamente igual. Un reequilibrio de los roles de personal médico, enfermería y farmacéutico, y luego la transparencia del mercado de trabajo, necesidades, retribuciones, libertad de contratación, garantía de movilidad del personal. Y desde luego los recursos del personal médico y de cualquier otra índole se gestionan en el centro o en la entidad de gestión de que se trate, no como ocurre ahora, que se gestiona todos los recursos humanos en las consejerías y es como un grupo o un cuerpo funcionarial más, ¿no? Y yo en eso no estamos de acuerdo. Así que también una transformación en el desarrollo y papel de los colegios profesionales de médicos, enfermeros, farmacéuticos, las sociedades científicas, porque hay un galimatías ahí poco claro, y además eliminar los elementos de corporativismo y sin embargo darle un papel muy importante en todas las decisiones en sanidad, ¿no? Promovemos un estatuto nuevo para los profesionales sanitarios en el que tanto para públicos como privados. Y luego en el tema de formación nosotros tenemos números clausus, ¿no? O sea que tienes que sacar una nota de 10, ahora ya de 12 para poder entrar en medicina. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas personas con vocación que no entran y muchas personas sin vocación que entran. Y nos encontramos con que el concepto y el sentido del médico está cambiando de manera muy acelerada y se está deshumanizando totalmente. Y bueno, nosotros lo que planteamos aquí es una reforma, primero con un órgano independiente de acreditación universitaria, porque en España se están creando universidades por los políticos, que cada político quiere crear una universidad en su pueblo, ¿no? Y una facultad de medicina. Está ocurriendo que no hay docentes para poder cubrir ahora los cursos que se van incorporando, y está habiendo un verdadero problema que acabará siendo un deterioro en la formación. Transparencia informativa de recursos, actividades, resultados, exactamente igual que planteamos para los hospitales. Aquí también, saber exactamente cuáles son los resultados de estas universidades. Autogestión de las universidades públicas, no autonomía, autogestión. Competitividad entre todas las universidades públicas o privadas, eliminación del número de clausus y que la selección de estudiantes sea en función de sus actitudes y aptitudes, y además esa selección la hace cada universidad y ahí está su competitividad, de llevarse gente buena, de llevarse gente que luego va a tener
buenos resultados, ¿no? Que van a tener buenas referencias de los estudiantes que salen de allí. Y un nuevo estatuto, por tanto, para las facultades y otras entidades de formación. Aquí estamos, en este grupo de trabajo hay bastantes decanos de facultades de medicina y de responsables de centros de especialidades, de formación continuada, etcétera, ¿no? que al final nos hemos puesto de acuerdo más o menos en esto, ¿no? Y nada más. Tengo un resumen de 12 puntos para recordar en qué se basa el modelo: potenciación reguladora del Estado para transparencia y calidad, financiación con cargo a los presupuestos generales del Estado, aseguramiento universal de una cartera de prestaciones básica, planificación de áreas de salud, gestión integrada de centros y hospitales por entidades de gestión sanitaria, provisión por entidades públicas autogestionadas y por entidades privadas concertadas con el seguro, pago capitativo a las entidades de gestión sanitaria, libertad de elección por los ciudadanos de médico y centro sobre información transparente, interfacturación entre los hospitales, competitividad entre los hospitales como medio de generar innovación y eficiencia, un nuevo estatuto de los profesionales sanitarios y un nuevo estatuto de facultades de medicina y hospitales universitarios. Y nada más, únicamente decirles que estamos trabajando en este laboratorio de ideas para ir desarrollando y perfeccionando diferentes aspectos del modelo. Hemos ya presentado en España el modelo en abril de este año. Estamos trabajando con un grupo de expertos para presentarlo en Portugal, en Lisboa, antes de final de año. Tenemos intención también de poderlo presentar en Latinoamérica, y esto es bueno, no sé si haremos una presentación formal o lo iremos presentando en los diferentes congresos. Y también tenemos previsto la presentación a primeros del año que viene en Bruselas para los diferentes responsables de salud, los diferentes consejeros comisionados representantes ante la Comisión Europea de los diferentes países que conforman la Unión. Y nada más, muchísimas gracias.